Hola, ¿qué tal? Muy buen día a todo el mundo. Mi nombre es René Álvarez y les doy la bienvenida a un nuevo webinario de IT Platform. El día de hoy vamos a platicar acerca de gestión de ideas y anteproyectos. Bueno, este curso, esta sesión va a tener una duración aproximada de unos 45 minutos. Vamos a revisar, vamos a platicar acerca de cómo dentro de ITM Platform se pueden definir, seleccionar y priorizar ideas y anteproyectos. Todo esto con base en los objetivos estratégicos de la organización. Esta parte digamos, de suma importancia para una organización, pues ya que a través de ella vamos a poder identificar a través de una serie de herramientas, de técnicas bastante bien estudiadas, cuál sería la mejor manera de construir un conjunto óptimo de proyectos e incluso quizá programas, ¿no? Pero sobre todo tratando de alinear estos proyectos con nuestra estrategia organizacional. Entonces el día de hoy vamos a hablar de dos mundos que a veces no se hablan de manera adecuada en las organizaciones, que es cómo traducir la estrategia organizacional hacia proyectos o desde la otra perspectiva, cómo los proyectos o las ideas que tenemos que van a convertirse en proyectos pueden contribuir a la estrategia organizacional, en qué medida, cómo podemos visualizar este aporte estratégico, este avance, temas financieros y cosas por el estilo, cómo todo esto contribuye a a la estrategia organizacional y en pocas palabras, pues cómo contribuye a lograr lo que como organización pretendemos. ¿De acuerdo? Entonces, en esta sesión vamos a platicar de todos estos conceptos. Vamos a mostrar algunas de las grandes características de ITM Platform en este sentido. Y al final vamos a dejar un espacio de unos 15 minutos para responder a sus preguntas. Mientras tanto, mientras vamos dando la demostración, si van teniendo dudas, por favor, anótenlas en el chat de tal manera que al final las podamos revisar y contestar. ¿Ok? Esta sesión, como mencionaba, tiene una duración aproximada de 45 minutos y si están persiguiendo la certificación con ITM Platform, este curso les va a otorgar un crédito. Necesitan 10 para poder obtener esta certificación, ya sea a través de un curso impartido por alguno de nuestros partners que tenga más de 10 horas de duración, un curso de iniciación que les da 8 créditos, o estas sesiones semanales o quincenales o un mes sostenido de uso de ITM Platform. Cualquiera de estas últimas dos opciones les da igualmente un crédito. ¿De acuerdo? Pues vamos a comenzar entonces a platicar acerca de este universo de la gestión de proyectos unida con la estrategia organizacional. ¿De acuerdo? Bueno, a lo primero que me quiero referir el día de hoy es un poco a un tema de proceso, ¿ok? Vamos a platicar de varios aspectos, pero creo que uno fundamental, sobre todo para poder entender en dónde estamos posicionados o en qué parte de todo lo que vamos a tener que hacer de proyecto centra esta sección. Bueno, quisiera revisar rápidamente la parte de proceso. Entonces, vamos a acceder a la parametrización de Item Platform, a la parametrización de proyecto, y aquí adentro vamos a el área de estado de proyecto. ¿Por qué aquí? Bueno, primero, porque cuando damos de alta un nuevo proyecto, sin importar de qué tipo sea, vamos a seguir, digamos, un proceso preestablecido. ¿Qué significa este proceso? Pues estamos tratando de reflejar el ciclo de vida de un proyecto, es decir, desde que nace esta idea, desde que nace esta propuesta, hasta que lo cerramos porque hemos logrado completar todas las tareas y hemos logrado los objetivos que planteamos en el proyecto. Como quiera que sea el método o la filosofía que sus empresas, que sus organizaciones estén siguiendo, bueno, todo esto lo vamos a poder reflejar a través de un proceso tal como el que estamos mostrando aquí el día de hoy. Este es algo muy básico, muy genérico y en pocas palabras significa lo siguiente. Primero,
En la parte de arriba tengo la lista de diferentes estados. Y lo primero que quiero resaltar es esto. Iniciativa es el estado por defecto. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo cree un nuevo proyecto, este se va a crear en el estado de iniciativa. Ahora, ¿qué puede sucederle? De acuerdo a lo que dicen estos vínculos que tenemos en la parte inferior, bueno, pues puedo entender que de iniciativa puede pasar a cualquiera de todos los estados. Es decir, en realidad esto no tiene un proceso exclusivo, una línea directa para reflejar un esquema o una filosofía de trabajo en particular. Puede ser cualquiera y digamos que es el propio usuario, el project manager, quien va a determinar cuál es la siguiente etapa, cuál es la siguiente fase. En el mundo real, pues recomendaríamos que esto refleje lo más posible los diferentes estados por los cuales tiene que pasar el proyecto. Pero ¿por qué iniciamos por aquí? Bueno, si yo estoy diciendo que todos mis proyectos van a crearse como iniciativas, significa que no necesariamente todos ellos deben pasar a la ejecución. Aquí voy a hacer igualmente un breve paréntesis y es el siguiente. En ITM Platform vamos a gestionar, en principio, cualquier tipo de proyectos. Pero cuando estamos hablando de la estrategia organizacional, cuando estamos hablando de iniciativas o anteproyectos, casi siempre de lo que estamos hablando son de proyectos internos, ¿de acuerdo? Si sus empresas y sus organizaciones se dedican a vender proyectos, un proyecto que yo le vendo a un cliente, a menos que no tenga recursos para poderlo ejecutar, pues seguramente es un proyecto del cual no debo preguntar si lo voy a ejecutar o no. Me lo está comprando mi cliente, pues lo voy a ejecutar. Entonces ahí no tengo ninguna duda. No necesito pasar por ningún proceso de toma de decisión. En realidad la decisión la tiene mi cliente. Me va a pagar el proyecto o no? Y eso me daría, digamos, la luz verde para iniciar. Pero ¿qué pasa con todo este conjunto de ideas que son más bien proyectos internos, proyectos relacionados a la operación o la mejora de nuestra organización, la inclusión de nuevos productos, de nuevos servicios, de mejoras a los existentes, etcétera? Estos son este conjunto de proyectos de los cuales puedo poner en duda si los vamos a ejecutar o no, porque quizá no tenga suficiente dinero, porque quizá no sea lo más adecuado en este momento, porque tengo recursos limitados. Entonces, sería muy interesante que una vez que yo defino un proyecto como iniciativa, pues en el siguiente paso, en la siguiente etapa, pudiera determinar si este proyecto va a caminar hacia adelante o no, ¿de acuerdo? O si, por ejemplo, lo voy a aplazar o realmente lo voy a aprobar para que se realice una planificación. O a lo mejor la toma de decisión va a venir después de la planificación. Esto se decide en cada organización de acuerdo con los procesos, de acuerdo con los procesos internos, ¿de acuerdo? Entonces, esta parte de gestión de ideas y anteproyectos, pues realmente tiene que ver con esto, con esta toma de decisión que vamos a tener que hacer. ¿En qué parte la vamos a tener que hacer? Pues posiblemente después de haber creado la iniciativa o quizá ya necesito haber tenido alguna clase de planificación aunque sea de alto nivel, que me permita hacer la comparación con otras iniciativas. Recordemos otra vez, y dicho en otras palabras, estamos compitiendo por recursos limitados. Lamentablemente no todo el mundo tiene todo el dinero que le gustaría, ¿verdad? Las organizaciones funcionan de la misma manera. No tenemos todo el dinero que quisiéramos tener para todas las ideas que tenemos. Entonces, debemos poner una serie de parámetros para tomar esta decisión. Entonces, este es el primer punto. ¿En dónde vamos a establecer la toma de decisión? ¿De acuerdo? Y bueno, pues nada más para ilustrarlo, no lo voy a modificar para no modificar mi ambiente de demostración, pero simplemente para ilustrarlo, yo aquí puedo añadir, digamos, un nuevo estado. Vamos a pensar en que esto es selección de portafolio o análisis de portafolio. Regularmente se llama portafolio, ¿no? Pero podría ser otra cosa. Simplemente podría ser selección. Y podemos poner algo así como en esta etapa se define si el proyecto interno se aprobará o no para la ejecución, una cosa por el estilo, ¿ok? Y bueno, puedo seleccionar un icono, el icono que me interese, realmente esto de momento no es importante, y a lo mejor lo siguiente, voy a pensar que esto es después de la planificación, ¿de acuerdo?
perdón, después de la iniciativa. Entonces, el estado de destino, pues a lo mejor sería la planificación, ¿ok? Entonces, yo puedo incluso, y esto lo hemos revisado en algún otro webinario y vendrán otros para revisar esta cuestión, cómo funciona la parte de las autorizaciones. Quizá yo necesito obtener esta autorización para que realmente esto funcione de manera adecuada, ¿no? Lo que quiero simplemente ilustrar aquí es que si yo hago esto, pues tengo, digamos, un camino alterno, ¿ok? Desde la selección a la planificación, simplemente tendría que determinar que, por ejemplo, la iniciativa solamente podría moverse hacia la selección. Es decir, cualquier cosa que yo cree como un nuevo proyecto, solamente se puede mover hacia la selección. Y una vez que nosotros determinemos que efectivamente el proyecto va a continuar, entonces me puedo mover a la planificación. ¿De acuerdo? Este sería un poco el esquema del que estamos platicando. Quizá aquí a lo mejor hay algún branching, porque si yo doy de alta una iniciativa para un proyecto de cliente, bueno, ahí ya no tengo que preguntar. Son las reglas o las excepciones que tenemos que definir de acuerdo a cada perfil organizacional. ¿Ok? Bueno, entonces, pensemos que ya tenemos definido esta parte del proceso. ¿Ok? Ahora, ¿qué otras cosas necesitamos definir? Bueno, pues una de las primeras cosas que yo tengo que definir como, como parte de mi proceso de gestión de ideas y anteproyectos, pues va a ser los objetivos. ¿Ok? Recordemos, aquí estamos hablando de la gestión de estrategia. Entonces, ITM Platform me va a proponer lo siguiente. Voy a poder definir planes estratégicos y voy a poder definir objetivos. Esta información, por supuesto, tiene que provenir como un resultado de estas planeaciones organizacionales. Las planeaciones que a lo mejor se hacen una vez al año, que se reúnen los directores o el consejo de administración o como sea que funcione la organización, ¿de acuerdo? Y puedo establecer múltiples planes. Por ejemplo, si yo quiero añadir aquí un nuevo plan, puedo añadir plan, digamos que vamos a tener un plan estratégico para 2022, 2023, ¿de acuerdo? Y puedo decir que este plan pues va a comenzar el 1 de enero del 2022 y se va a ir hasta, digamos que hasta diciembre, perdón, ya me estoy yendo hasta el 2024. No están así, digamos hasta el 31 de enero del 2023. ¿Para qué hago esto? Bueno, porque yo quiero relacionar mis estrategias con los objetivos y lo voy a querer después relacionar con algunas otras cosas. ¿Okay? Ahora, en la parte inferior, puedo determinar qué es lo que va a suceder con los objetivos. Ya, los objetivos van a ser estas cosas un poco más puntuales que quiero cumplir para saber si he logrado lo que me proponía como organización. ¿Ok? Eh, estos objetivos, bueno, conviene darles un cierto tratamiento. Hay un concepto que se denomina SMART, para poder asegurarnos que los objetivos que estamos creando, que estamos definiendo, pues son únicos, son medibles, digamos, identificables en el tiempo, etcétera, no son realistas. Entonces, yo necesito definir aquí todos estos objetivos. ¿Cómo se define un objetivo? Pues es muy sencillo, hago clic en añadir nuevo objetivo, puedo vincular cuál es el plan estratégico al que pertenece, por ejemplo, el que acabo de crear, y puedo establecer el nombre del objetivo. Digamos que parte de mis objetivos es reducir costos en un 25%, ¿de acuerdo? Ese puede ser uno de mis objetivos. Obviamente le puedo poner una descripción. Puedo definir un nuevo objetivo para el mismo plan. Por ejemplo, lograr certificación de energía verde, por ejemplo. No sé, cualquier cosa que sea relevante para nuestra organización, cualquier objetivo estratégico que hayamos planteado. ¿Por qué es importante definirlos? Pues porque esto me va a permitir
después relacionar los proyectos, los programas contra todas estas cosas, ¿ok? Y voy a poder hacer un análisis bastante completo acerca de cómo estoy soportando todos ellos, ¿ok? Entonces, este sería, digamos, el primer paso desde la perspectiva estratégica. Tengo que identificar cuáles son estos planes estratégicos, cuáles son estos objetivos. Y como ven, pues básicamente se trata de nombres y descripciones. De momento todavía no tengo nada más, ¿ok? Ahora, lo siguiente dentro de esta sección está en categorías de objetivos. Por si se preguntan esta parte de procesos realmente tiene más bien que ver con un tema de SAFe, ¿no? Cuando estoy utilizando cadena de valor. De momento no nos vamos a meter por aquí. Pero en categorías de proyectos, lo que vamos a tener es la definición de los ámbitos. Yo he encontrado que estos ámbitos regularmente resumen bastante bien todas las posibilidades que tenemos en la organización. Pero de la misma manera como hice yo para el caso de los objetivos, ustedes pueden definir los ámbitos. ¿Ok? Y el ámbito, pues nuevamente es simplemente un nombre y una descripción. Son muchas descripciones de cosas que vamos a poder cruzar en un momento determinado para poder obtener información analítica. ¿Ok? Entonces, ¿qué hemos definido hasta ahora? Nuevamente, pues los planes estratégicos, los objetivos y voy a utilizar las categorías de objetivos predeterminadas. ¿Ok? Ahora, ¿cuál es el siguiente paso? Aquí las cosas van a empezar a ponerse más interesantes. Todo lo demás va a realizarse adentro de programas y proyectos. Entonces, vamos primero a ver qué sucede con un programa. ¿Ok? No voy a crear programas, pero quiero ilustrar un poco el procedimiento para poderlo hacer. Aquí cuando añade un nuevo programa, básicamente tengo que llenar esta sección y la explico y ahora vamos a ver un ejemplo que ya está terminado. ¿Ok? Voy a establecer un nombre del programa, por supuesto tengo que identificarlo. Después, esta parte es muy importante. ¿Quién es el departamento responsable de llevar a buen término el programa? Y aquí me voy a detener un momento en el concepto. Un programa va a ser un conjunto de proyectos, pero no es un conjunto arbitrario de proyectos. En un programa tenemos que definir objetivos comunes, ¿ok? Y cuando planteo mi programa, ¿cómo voy a lograr estos objetivos? Pues a través del diseño y ejecución de los proyectos que están al interior. Es decir, el programa es muy específico. El programa está planteado de tal manera que yo pueda lograr estos objetivos a través de los proyectos que voy a insertar. Y es muy importante que podamos identificar cuál es el departamento responsable del programa. No estoy identificando cuál es el departamento responsable de los proyectos. Esa es otra historia, ¿de acuerdo? Y cada proyecto tendrá su propia definición. Pero sí es importante establecer un árbol de responsabilidades, ¿de acuerdo? Pues yo aquí puedo decir cuál es el área, o el departamento que se va a encargar de esta parte, pues a lo mejor es la oficina de proyectos, a lo mejor es el área comercial, etcétera, ¿no? De encargarse de la puesta a punto, del análisis del programa y de todo lo que involucra, ¿no? De los resultados de los proyectos. Puedo establecer cosas como los tipos de programa, pues esto es parametrizable, cuál es la prioridad, en un rato más vamos a platicar acerca de las prioridades, y cuál es el estado. Igualmente, así como tengo estados de proyectos, pues también voy a tener estados de programas, ¿no? Voy a poner una descripción, pues la descripción sería muy, muy importante para poder entender qué es lo que estoy tratando de lograr. Entonces, yo primero voy a definir la información general y después voy a trabajar con el resto de pestañas. Vamos a ver un caso que ya esté armado, ¿ok? De hecho, vamos a revisar dos. Vamos a pensar primero en este proyecto de crecimiento. ¿Qué es lo que queremos decir? Bueno, pues vamos a tener un cierto conjunto de proyectos que estarán orientados a crecer o a desarrollar la organización. ¿Ok? Entonces, yo planteo primero cuáles son los parámetros globales de mi programa, tal cual como lo platicamos. ¿Ok? Y lo siguiente es, voy a empezar a hacer una serie de definiciones. Primero, en cuanto a los objetivos, aquí voy a plantear cuál es el beneficio de ejecutar este programa, de lograr este programa, qué es lo que voy a obtener como organización.
¿Ok? Y eso es lo que tengo que plantear aquí de forma narrativa. ¿Ok? Y ahora, en la parte inferior, le voy a decir a Icon Platform cuáles son los objetivos contra los cuales nos vamos a relacionar. No es cualquiera, no es un objetivo al azar, es un objetivo de aquellos que yo he dado de alta. Por ejemplo, los que acabo de crear dentro de mi plan estratégico 2022-2023. ¿Ok? Un programa puede tener relación con varias estrategias, ¿de acuerdo? Entonces, primero, pues voy a plantear desde la perspectiva de mi programa todos aquellos objetivos con los cuales mi programa se relaciona. O, dicho en otras palabras, ¿a qué objetivos contribuye este programa? ¿Qué le va a aportar? Aquí es muy importante manejar el concepto del valor, del valor estratégico o del valor de negocio. Mi programa va a tener un cierto resultado y ese resultado debe ser medible en función del valor organizacional, perdón, del valor de negocio. Ese valor de negocio lo tengo que poder identificar digamos, en diferentes contenedores y esos son los objetivos. ¿De acuerdo? Entonces, ya que planteo esto, ¿ok? Casi siempre, y aquí voy a abrir un pequeño paréntesis, casi siempre empezamos también a trabajar con la definición de los proyectos, ¿ok? Hace un momento, al inicio, platicamos acerca de que los proyectos, cuando se crean, pues se definen primero como iniciativas. Pero dentro de la creación, dentro de la construcción de un proyecto, y acá vamos a ver la pestaña general de un proyecto en particular. Bueno, esto ya lo conocemos bastante bien de otras sesiones. Me voy a referir a esta sección, alineación con objetivos. Yo también debo plantear adentro de mi proyecto cuál es la relación que tiene este proyecto en particular o esta iniciativa en particular, esta idea, con los objetivos. Entonces, yo aquí puedo ver todos aquellos, ¿no? Ahora, esto también es importante, así como un programa puede contribuir a varios objetivos, de manera regular, un proyecto solamente se relaciona con un objetivo, ¿ok? No con muchos. Digamos, un proyecto es muy puntual en el resultado que va a entregar o debe ser muy puntual en el resultado que va a entregar. Un proyecto interno. Mi recomendación aquí es que si ustedes se enfrentan con una idea que de alguna manera sienten que está relacionada con más de un objetivo, probablemente esa idea no es de proyecto, ese es un programa. Y en el programa sí que podemos tener relación a más de un objetivo, solamente que ese proyecto, perdón, ese programa va a ser bastante más complejo, ¿no? Vamos a necesitar uno, dos, tres, X número de proyectos para poder lograr esa contribución, ¿ok? También puedo establecer el ámbito. Hace rato platicábamos acerca de los ámbitos de los objetivos. Entonces yo puedo plantear el objetivo y el ámbito del objetivo desde la perspectiva del proyecto. ¿Ok? También puedo determinar cuál es el beneficio esperado, si es que es cuantificable, ¿no? En términos monetarios. Por ejemplo, a lo mejor estamos hablando de un proyecto de reducción de costos. Entonces, ¿cuál es el beneficio que yo espero? Si este beneficio es cuantificable, pues lo puedo plantear aquí. Pero si tengo, por ejemplo, una idea, digamos, para lograr una mejora de reconocimiento de marca, pues a lo mejor la traducción financiera no es tan directa, ¿no? Evidentemente va a haber una traducción en términos financieros, pero quizá no directa del proyecto, ¿no? O, digamos, la mejora de la percepción de nuestra organización en las redes sociales, pues quizá no tiene una repercusión financiera directa, ¿no? Si la tengo, pues la planteo aquí. Y después voy a poner información acerca de esta descripción, es decir, por qué razón estoy poniendo los valores que pongo arriba. Estas justificaciones terminan volviéndose muy importantes porque alguien tendrá que analizarlas. Y esto es justamente el propósito de esto que estamos platicando en esta sesión. ¿Ok? Entonces, una vez que yo planteo esto, ¿de acuerdo? Y por otra parte, esto lo vamos a ver dentro de un momento más, cuál es el resultado. Una vez que yo desde la perspectiva del proyecto planteo mi presupuesto, de qué se trata en términos financieros este proyecto, bueno, esa información la voy a querer de regreso en mi programa. ¿Cómo la voy a ver? Vamos de regreso a nuestro programa de crecimiento, ¿ok? Ya habíamos definido esto, ya habíamos definido con qué objetivos nos vamos a relacionar. Bueno, pues ahora será momento
de plantear cuáles son los componentes de mi programa y cuál es el presupuesto de mi programa. Aquí no voy a entrar en detalles de qué debería de ser primero, uno o el otro. Realmente a veces hasta se va dando en paralelo, ¿no? Vamos a ver primero el caso del presupuesto. De la misma manera como yo planteo en un proyecto el presupuesto de mi proyecto, pues aquí lo voy a hacer a nivel programa, ¿ok? El programa per se no tiene el concepto de una línea base ni nada por el estilo, ¿no? Esto se lo vamos a dejar a los proyectos, pero sí que tengo la parte del presupuesto. Y entonces en el presupuesto, pues yo puedo establecer en total cuánto estoy pensando que necesito dedicarle al programa completo, ¿de acuerdo? Y otra vez, yo puedo primero desarrollar el presupuesto del programa o obtener la autorización del presupuesto del programa y después agrego los componentes. O puede ser al revés. Primero nacemos con los componentes, los integramos y después planteo cuál es el presupuesto del programa. Lo importante aquí es la comparativa que tenemos, porque tengo los presupuestos del programa y tengo los presupuestos de los componentes. Entonces, como podemos ver, aquí hemos planteado que necesitamos 6,000 horas para la ejecución del programa completo y cuando yo reúno todos los componentes interiores, es decir, todos los proyectos que pertenecen al programa, pues resulta que tengo 5,420 horas. Este programa, como pueden ver, está bastante bien ajustado, está bastante bien acotado. Lo más probable es que haya sucedido esto último que planteé, que primero agregamos los componentes y después determinó, bueno, pues vamos a cubrirnos un poco y probablemente en lugar de 5,500 horas, por ejemplo, pues nos vamos a ir a unas 6,000 horas para poderlo plantear de una manera más adecuada. ¿Ok? ¿Cómo voy a traerme a los componentes o a los proyectos? Pues los voy a hacer desde aquí. En esta pestaña voy a poder establecer cuáles son los proyectos que necesito incluir en el programa. Simplemente tengo que hacer clic en seleccionar componentes y acá voy a poder traer del lado izquierdo hacia el lado derecho aquellos proyectos que quiero incluir adentro de este programa. Ahora, aquí hay una posibilidad que pues podría ser un poco riesgosa. Esto yo definitivamente no lo recomiendo porque podemos caer en cierto grado de ambigüedad, que sería incluir un componente en más de un programa. ¿Ok? Desde la perspectiva del concepto, creo que no es lo más correcto, pero simplemente lo menciono porque la posibilidad aquí está. ¿Ok? Bueno, una vez que ya he definido mis componentes, mis proyectos, ahora sí es momento de empezar a plantear cuáles son cuál es el aporte estratégico. Y vamos a notar algo muy interesante. En la parte inferior de esta lista dice, los valores de importancia relativa se definen en el escenario activo optimista, ventas al 110%. ¿Esto qué significa? Significa que este programa ya tiene un planteamiento estratégico y que lo estoy aplicando. Digo, estamos revisando la información de un programa que ya está en ejecución. ¿De acuerdo? Entonces, ya tenemos mucha información de análisis, ¿no? Para no tener que pasar mucho tiempo construyendo un programa, pues estamos utilizando un programa que ya existe para poder entender los conceptos. ¿De acuerdo? Pero eso es lo que significa. Y eso lo hago desde la pestaña alineamiento estratégico. ¿Qué es lo que va a suceder aquí? Bueno, vamos primero para acá. Puedo primero, bueno, más bien, tengo que definir al menos un escenario, ¿ok? No necesito definir más de un escenario, pero esto es muy frecuente, que yo necesite plantear varias posibilidades, ¿no? No es exactamente el concepto del PERT, pero se parece mucho, ¿ok? Aquí tengo 3 escenarios, el optimista, el realista y el pesimista. Es decir, lo que yo esperaría que sucediera en la realidad o no. Es decir, cómo se plantean diferentes cosas. Que esto puede cambiar, obviamente, dependiendo de lo que yo quiera priorizar. No necesariamente el optimista es lo menos probable, ¿no? Entonces, simplemente tengo que construir los escenarios. ¿Cómo puedo añadir un nuevo escenario? Simplemente doy clic en este botón, añadir nuevo escenario, y como de costumbre, estamos hablando simplemente de un nombre y una descripción, ¿ok? Si yo ya tengo uno existente, bueno, puedo copiarlo para no tener que iniciar desde cero, ¿ok?
De esta manera yo los definiría. Ahora, ¿qué información tiene el escenario? ¿Ok? El escenario, dentro del escenario, lo primero que tengo que hacer es priorizar los objetivos. ¿Ok? Como vemos, hemos bajado a un siguiente nivel. Lo voy a repetir. ¿Ok? Estamos en alineamiento estratégico, estoy viendo los escenarios, hago clic en uno de estos escenarios y lo voy a poder visualizar. Ahora, esta vista va a resumir, por ejemplo, cosas como cuál es el presupuesto total requerido, cuál es el valor estratégico, cuál es el que está activo, ¿ok? Entonces aquí lo que podemos ver es que, por ejemplo, el escenario optimista, con independencia de qué es lo que, de cuáles son las descripciones, sí me está diciendo, para ejecutar este escenario, yo necesito $885,000, por ejemplo. Pero me está entregando el 61.37% de valor estratégico identificado. El escenario realista requiere solamente $594,000, pero me está entregando únicamente el 24.39%. Y este último escenario requiere $291,400 y me está entregando el 35.72%. Desde esta perspectiva, ¿ok? Y olvidémonos de momento los nombres de esto de optimista, realista y pesimista. Simplemente evaluando estos números de aquí, podríamos pensar, bueno, realmente el tercer escenario es mejor que el segundo. ¿Por qué? Pues porque necesita menos presupuesto y me está entregando más valor, ¿de acuerdo? Lo que tenemos que hacer es entender estos dos números. El presupuesto quizá es lo más sencillo de entender. Lo más complicado va a ser entender el valor, de dónde proviene esto, y eso es lo que vamos a explicar. Porque este es ya realmente el resultado de todo este proceso de análisis. Vamos a ver el escenario optimista, ¿ok? Entonces, el alineamiento estratégico contiene 3 pestañas. Primero, la priorización de objetivos. Recuerden que yo había planteado cuáles son los objetivos en la segunda pestaña. Ahora lo que tengo que hacer es priorizarlos, ¿ok? Nuevamente, lo que estoy viendo aquí es el resultado de un proceso de priorización de objetivos. Y en la parte inferior me está diciendo cuál es el método que utilicé, la comparación por pares, porque Item Platform les va a proponer 3 modelos diferentes de poder determinar este valor de priorización, ¿ok? Simplemente aquí me está diciendo, los objetivos que tú elegiste, que son estos, tienen este valor de prioridad. ¿Ok? Vamos a ordenarlos aquí para quizá verlos más fácilmente. El objetivo más importante dentro de mi estrategia, perdón, dentro de mi programa es crecer 20% las ventas. Y ese objetivo por sí solo es el 62% del valor completo del programa. Y el restante se divide entre los otros 3. ¿De acuerdo? Ahora, ¿cómo determinamos esto? Para eso es justamente la priorización. Vamos a hacer clic en el botón priorizar para ver las opciones que tenemos aquí. Tengo, como les mencionaba, 3 modelos diferentes. La valoración cuantitativa, la cualitativa y la comparación por pares. Me voy a ir del más sencillo al más poderoso. La valoración cuantitativa, ¿ok? Si yo elijo simplemente lo que tengo que hacer es introducir un valor, ¿ok? Y lo importante es que el total de mis valores sume 100. En este momento no suma 100 porque está hecho con otro instrumento, con otra perspectiva, pero realmente aquí el tema es que estos valores estén normalizados para que el total sea 100. ¿De acuerdo? Y entonces, pues la perspectiva más simplista es introduce el valor de la prioridad y eso es todo. ¿Ok? Esa, digamos, sería la primera opción. Hay una segunda opción, una valoración cualitativa. Aquí la perspectiva es un poco diferente. En lugar de utilizar un número, pues voy a utilizar una representación gráfica para determinar la importancia relativa de estos objetivos adentro de mi programa, ¿ok? Y es relativa, ¿ok? No es un número, es solamente digamos, una opinión, ¿no? Es un poco más interesante que el anterior porque me permite hacer una comparación visual acerca de mis objetivos en lugar de simplemente introducir el número. ¿Ok? El último modelo, la última opción que tengo aquí es la comparación por pares, que es la más poderosa de todas. ¿Por qué razón? Porque va a quitar mucha de la ambigüedad que yo puedo establecer. ¿Por qué razón? Es muy difícil escoger entre múltiples opciones de manera simultánea.
Esta matriz de comparación por pares lo que me va a permitir entonces es establecer cuál es la importancia de uno contra otro, uno por uno, cada uno de estos pares. Entonces, ¿cómo tengo que leer esta matriz? La voy a leer de izquierda hacia derecha. Por ejemplo, abrir mercado de licitaciones públicas, ¿cómo lo voy a comparar con crecer en 20% en ventas? Y lo que tengo que hacer aquí en este desplegable es establecer la comparación solamente entre estos dos. ¿Ok? Puedo decir, es mucho más importante, bastante más importante, algo más importante, tan importante como algo menos importante, bastante menos importante o mucho menos importante. Entonces, de esta manera yo puedo ir comparando cada uno de ellos de manera independiente, cada uno de los pares de manera independiente. Y también me va a resolver una cosa adicional que es muy importante, que va a ser la tasa de consistencia. ¿Ok? ¿Qué es esto? Bueno, cuando yo, aquí lo voy a cambiar, ¿ok? Cuando yo establezco mis respuestas, yo debo procurar que esta tasa de consistencia sea lo más cercana al cero. ¿Qué significa esto? Que mis respuestas son congruentes unas con otras. Y esto es muy frecuente que suceda, sobre todo si no le dedicamos el tiempo suficiente a esto, ¿no? Yo estoy diciendo que, por ejemplo, digamos, abrir mercado de licitaciones públicas es más importante que crecer 20% en ventas. Y luego digo que crecer 20% en ventas es más importante que lanzar una nueva gama de producto. Y después digo que lanzar una nueva gama de producto es más importante que abrir mercado de licitaciones. Entonces, lo que acabo de decir no tiene consistencia, ¿de acuerdo? Entonces, lo que hace ITM Platform es, a medida que yo voy contestando estas preguntas, me va a informar cuál es esta tasa de consistencia. Y nuevamente, necesito procurar que este sea inferior al 0.1. ¿Ok? Cuando es inferior al 0.1, quiere decir que los cálculos matemáticos que hay detrás del cálculo de priorización van a ser utilizables, van a ser aprovechables. De otra manera, sí va a haber un cálculo, pero probablemente ese cálculo no va a tener una buena efectividad. ¿De acuerdo? Vamos a regresar esto a como estaba antes y de todas formas le voy a dar clic en cancelar. ¿Ok? Bien, entonces nuevamente, para regresar aquí, de esta manera es como obtengo estos valores, comparando cada uno con el otro y entonces ITM Platform me va a calcular el valor de priorización. ¿Cuál es el siguiente paso? Bueno, ahora voy a priorizar los componentes. Yo ya los había incluido en una pestaña anterior, pues ahora los tengo que priorizar. ¿Cómo los voy a priorizar? Voy a unir dos aspectos de los que platicamos hace rato, que es la relación que existe entre los objetivos y los componentes y los objetivos priorizados adentro del programa. Y nuevamente tengo tres opciones. Tengo esta misma disyuntiva de tres modelos diferentes. Puedo hacer una valoración cuantitativa de mis componentes, en donde yo puedo poner el valor directamente, cómo creo que contribuye a cada una de estas cosas. Cada una de estas cosas son los objetivos, por supuesto. Puedo utilizar una valoración cualitativa, es decir, por cada uno de los objetivos relacionados al programa, cómo contribuye mis componentes o mis proyectos, ¿ok? Que, por cierto, ese es el método que está utilizado en este ejemplo y probablemente también tenga sentido, es decir, ¿qué tanto contribuye? No contribuye nada, contribuye poco, tiene una contribución más o menos importante, es una contribución fuerte, es un aporte fuerte a este objetivo o es extremo, ¿no? Una gran contribución hacia el objetivo. ¿Ok? La última opción sería nuevamente hacer una comparación por pares. Si le doy clic en priorizar, pues ahora lo que tengo que hacer es algo similar a lo que hice antes, ¿no? ¿Qué tanto contribuye uno a cada uno de estos objetivos? ¿Ok? Como quiera que sea, pues lo que va a suceder es que ahora me va a priorizar mis componentes de acuerdo a esos objetivos que yo planteé. Y como podemos observar, pues este proyecto, esta, digamos, iniciativa, nuevo producto o proceso, perdón, nueva línea de producto, contribuye por sí mismo un 38%, ¿de acuerdo?
mientras que el resto está repartido entre los otros componentes. 17, 17, 17. Por ejemplo, de estos tres, ¿cuál es el mejor? ¿Cuál de todos estos es el mejor? Pues probablemente promoción de invierno, porque con menos presupuesto me está dando el mismo 17% de los otros dos. ¿De acuerdo? Eso es lo que me diría una tabla como esta. Ahora, yo quiero ir un poco más allá de esta tabla. Y para eso tengo la última etapa, la selección de componentes. Este es el resumen de todo lo que hemos estado platicando. Tenemos toda la información puesta sobre la mesa y ahora es momento de definir qué me conviene hacer y qué no. Entonces vamos a explicar cómo funciona esta sección. Vamos a maximizarlo. Lo que tengo es, primero, un gráfico que me va a identificar de todos los componentes, me va a graficar el valor total, es decir, el valor estratégico, el valor de negocio contra el costo. Entonces ya puedo ver que el nueva línea de producto es el que me contribuye más, ¿no? Nuevo producto es el que cuesta más. ¿Qué significan los iconos aquí? Que unos están seleccionados adentro de mi programa y hay otros que están incluidos, pero que estoy decidiendo no hacer por la razón que sea, ¿ok? No están incluidos en el escenario. La segunda gráfica es la gráfica de la frontera eficiente. ¿Qué es esta frontera eficiente? Esta línea me está diciendo cómo a medida que va aumentando el presupuesto, va cambiando el valor total para tener un máximo de eficiencia en el uso de mi presupuesto. Mientras yo esté sobre la línea de frontera eficiente, está perfecto el escenario. ¿Por qué está perfecto? Porque estoy dándole más valor a la inversión comparada contra el valor estratégico, ¿de acuerdo? Lo que pasa es que casi siempre nos desviamos de la frontera eficiente, como por ejemplo en este caso. Mi selección, los tres proyectos que tengo seleccionados aquí, están desviados de la frontera eficiente, porque me está diciendo, oye, fíjate que con menos presupuesto, por eso está hacia la izquierda, tú puedes obtener el mismo valor estratégico. Quizá esto es lo que quieres ejecutar, pero digamos que hay una posibilidad diferente. Entonces, esta gráfica de frontera eficiente es muy importante porque me permite ver qué tan cerca o qué tan lejos de ella estoy. Estoy obteniendo más por menos, que en realidad pues eso es lo que queremos hacer todos. Y más en estas épocas de cambios muy rápidos. Necesito ser capaz de responder a todas estas cuestiones. La tercera gráfica me va a identificar los objetivos, ¿ok? Y estas barras lo que significan es el número de componentes seleccionados, bueno, los componentes seleccionados y la prioridad del negocio. Y la idea de esto es que haya, digamos, una correspondencia entre más valor relativo tiene este objetivo, pues debería de ser el mejor soportado en la selección de proyectos, ¿ok? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Pues simplemente tengo que tomar la decisión de incluir o no incluir estos proyectos. ¿Cómo podemos hacerlo? Muy, muy fácil. Por ejemplo, digamos que vamos a deseleccionar, por ejemplo, este proyecto, Centro de Atención al Cliente, ¿ok? Por alguna razón lo quiero quitar. ¿Por qué razón? Pues porque tiene un cierto presupuesto que a lo mejor quiero utilizar para alguna otra cosa. Entonces yo puedo deseleccionarlo y ahora voy a seleccionar promoción de invierno. Y una vez que hago eso, puedo hacer clic en actualizar gráficos. ¿Qué va a suceder? Que me va a determinar cómo me he movido en la frontera eficiente. Y como podemos ver, este es un escenario óptimo. ¿Ok? Está sobre la frontera eficiente. ¿Cuál es mi problema? Pues mi problema es que estoy quitando, por ejemplo, este proyecto que es Centro de Atención al Cliente, que tiene una prioridad urgente. Este quizá sea un proyecto que no puedo decidir hacer o no. Pensemos, por ejemplo, en un proyecto que me permite continuar operando, un proyecto de cumplimiento normativo. No puedo elegir si lo voy a hacer o no. No importa, a final de cuentas, cuántos recursos vaya a consumir. A lo mejor es un proyecto que tengo que hacer sí o sí. Y eso me va a reducir el valor de negocio y me va a quitar recursos para hacer otras cosas. Pero justamente para eso es esta herramienta, para darme esa visibilidad. ¿Qué sucede si yo quiero de todas formas hacer este? Pues lo puedo incluir, no estoy limitado a 3. Entonces yo puedo ir jugando aquí con todos estos escenarios para ver cómo me estoy moviendo. ¿De acuerdo? Por ejemplo, de todo esto,
Pues todos estos tres proyectos de aquí abajo tienen una prioridad normal, ¿ok? Puedo, por ejemplo, deseleccionar la campaña de primavera. ¿Por qué razón? Porque me da perdón, el mismo valor estratégico que la promoción de invierno, pero con mucho más costo, ¿no? Entonces, quizás si yo quiero ahorrar presupuesto, pues quizá me convendría eliminarla, ¿no? Entonces, nuevamente, nosotros tenemos esta herramienta para ir jugando y hacer todos estos escenarios, ¿de acuerdo? ¿Cuál es el último paso? Que no, por supuesto no le voy a dar clic porque no quiero echar a perder mi ambiente de demostración, pero lo último sería guardar y aprobar. Vamos a regresar a lo primero que conversamos acerca de esta sesión, que son los procesos de ciclo de vida del proyecto. ¿Qué es lo que yo esperaría que sucediera? Que si esta es la decisión de la organización, pues los proyectos que he decidido ejecutar se vayan a la ejecución. Que los proyectos que he decidido no hacer, que se vayan, por ejemplo, a cancelado, que no se vayan a ejecutar porque hemos decidido que no conviene, a lo mejor no conviene en este momento. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que sucedería o lo que yo esperaría que sucediera cuando doy clic en el botón guardar y aprobar. Y de esta manera, pues vamos a poder tener un mucho mejor control de qué debemos hacer y por qué razón debemos hacerlo. Nuevamente, y como resumen de la sesión, el propósito de estas herramientas es permitirnos, primero, capturar todas estas ideas, tratar de completar toda la información para que las podamos comparar. Aquí yo necesito asegurarme que estoy comparando peras con peras y manzanas con manzanas, porque si no la comparación no sería válida, ¿de acuerdo? Y después desarrollar estos escenarios que me permitan tomar una mejor decisión. ¿Qué proyecto me conviene financiar y qué proyecto no? ¿Y por qué razón? Porque no me da el suficiente valor estratégico, porque consume demasiados recursos, porque tiene demasiado presupuesto, o igualmente, desde esta perspectiva, puedo decirle, por ejemplo, a mis project managers, bueno, este proyecto de centro de atención al cliente, que es el que tiene una prioridad urgente, es al que le vamos a destinar los recursos con mayor habilidad, con mayor experiencia, porque yo necesito garantizar que esto va a funcionar de manera adecuada. Y posiblemente a la promoción de invierno, que tiene menos prioridad, pues le puedo dar a estos recursos más noveles que no tienen tanta experiencia, que me puedo dar el lujo de quizá extenderlo un poco más en el tiempo, que no es tan crítica la entrega, ¿no? Este es el tipo de cosas que queremos ser capaces de responder desde una perspectiva así. ¿De acuerdo? Muy bien. Pues ese es el contenido de nuestra sesión del día de hoy. Me gustaría ver si alguien tiene alguna pregunta que podamos responder. Mientras las respondemos, les voy a pedir si se pueden tomar un par de minutos, por favor, para calificar el contenido de nuestros cursos, para poder mejorar lo que les entregamos semana con semana. Y mientras tanto, no sé si hay preguntas. Parece que no hay preguntas el día de hoy. Espero que todo haya resultado claro. Ya saben, como de costumbre, si posteriormente les surge alguna duda acerca de alguno de los puntos que hemos tocado en este webinar o en alguno de los anteriores, por favor nos pueden escribir a soporte@icanplatform.com, en donde con mucho gusto vamos a contestar todas las dudas que puedan tener. Yo les quiero agradecer mucho el tiempo que le dedicaron a esta sesión el día de hoy y nos veremos por aquí en el próximo webinario. Muchas gracias y que tengan muy buen día.